Televisora Andina de Mérida presenta Conversando con Paula. Esto es Conversando con Paula, un programa que todos los días miércoles a las 10:30 de la mañana tendremos en vivo la presencia de un médico que nos acompañará para hablar de algún tema de salud de interés social, que por supuesto la idea es que todos ustedes tengan la oportunidad de aclarar sus dudas, de hacernos sus preguntas en relación a estas enfermedades, porque pues como decimos, nuestra Fundación Primeros Auxilios ULA, dentro de su misión y su visión, lleva a cabo la parte educativa en salud y eso es muy importante, así es que a través de nuestras redes sociales nos pueden contactar y además a través de estos números de teléfono que van a aparecer en pantalla pueden participar con nosotros a lo largo del programa. En la última parte tendrán la oportunidad de hacer sus preguntas en vivo y de esa manera pueden entonces participar y aclarar sus dudas. En la mañana de hoy tenemos a un muy querido y gran invitado para nosotros, el doctor Cristian Pino, que bueno, además de formar parte de nuestra Fundación Primeros Auxilios ULA, él es médico cirujano general, además en este momento realizando su especialidad en cirugía vascular. Por eso el día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante, ¿cierto, Roald? Pues bien, sí, efectivamente, Juaida, hoy vamos a tratar de un tema bien interesante que es sobre la enfermedad arterial obstructiva periférica. Como todos saben, la enfermedad arterial compromete al individuo desde el punto de vista de que actualmente a nivel mundial la primera causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares, es decir, afectación arterial. Pero hoy no vamos a hablar de ese tema, hoy vamos a hablar de la afectación arterial a nivel periférico. Y bueno, indiscutiblemente, Cristian, que es cirujano, pero además de eso, el próximo mes ya va a tener ese título de su especialista en el área de arterial periférico. Lo tenemos hoy aquí para que nos hable un poquito de eso. Buenos días, muchísimas gracias. En verdad que les deseo lo mejor. Esto es un espacio bendito dentro de todo porque vamos a poder expresar y enseñar a nuestra población, que esa es una de las principales funciones de la Fundación. Entonces, felicitaciones y adelante. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, más común de lo que todos creemos. La enfermedad arterial periférica obstructiva es silente. Ese es el problema de esta enfermedad. Aparte de todo, no tiene sintomatología en las primeras fases. Entonces, si aquí hacemos una especie de censo, podemos ver que en este edificio casi el 80% vamos a tener enfermedad arterial periférica obstructiva. Cuando hablamos de enfermedad arterial periférica, ¿qué estamos hablando? De aterosclerosis. Estamos hablando de una enfermedad en la cual las arterias se llenan de calcio y colesterol a tal punto que no llega sangre a los órganos. En este caso estamos hablando de los miembros inferiores por gravedad, llega menos sangre y es donde hay más sintomatología. Pero esto es una enfermedad que afecta a todos los órganos, corazón, cerebro, riñones, etc. Interesante, hablas de calcio, hablas de colesterol. Entonces, ¿existen factores predisponentes que hacen que esta enfermedad pueda aparecer? ¿Cuáles son esos estilos de vida que de repente? Sí, el estilo de vida, esa es la palabra clave. Porque si nosotros hablamos, doctor, ¿cuál es el tratamiento? Estilo de vida es la palabra clave porque modificando el estilo de vida hacemos muchísimo, incluso muchísimo más que los miles de medicamentos que yo les puedo acá decir que realmente afectan el sistema circulatorio. Debemos inmediatamente cambiar nuestro estilo alimentario porque está muy demostrado que una alimentación llena de colesterol y lácteos tienden a obstruir nuestras arterias. Cuando hablamos de colesterol, para quienes nos escuchan, es el tema de todo lo que es comidas rápidas, todo lo que es frituras, todo lo que son embutidos. O sea, la gente tiene una gran tendencia últimamente a comer todo lo que es fast food, comida rápida. Entonces, esas cosas que bueno, no, nos facilitan la vida, pero que lamentablemente no nos aportan buenos nutrientes y una alimentación de calidad, pues está llevando a que cada vez estas cosas aparezcan. Así es, pensamos que una buena alimentación es una alimentación donde usted va y rápidamente saca dinero de su bolsillo y se compra la mejor hamburguesa. Y claro, esto es una comida chatarra que es sabrosa, pero que no puede ser todos los días, que no puede ser a cada rato porque nuestras arterias se ven comprometidas. Perfecto.
Ahora, Cristian, tú decías, bueno, en las primeras partes son silentes. ¿Siempre es así o hay algo que siente el paciente en algún momento que le avisa, que le informa, mira, aquí está pasando algo? Ustedes saben como médicos y nuestra población tiene que saber que el dolor realmente no es nuestro enemigo. El dolor nos dice que algo está mal en nuestro cuerpo. El problema de la enfermedad arterial periférica es que cuando aparece el dolor hay que salir corriendo. Lamentándolo mucho, nosotros no hacemos medicina preventiva sino curativa, pero a partir de los 40 años, todo paciente que siente dolor en sus piernas y si se le añade una enfermedad que es muy conocida por ustedes como endocrinólogos, como la diabetes, pues tenemos que hacer un estudio de esos miembros inferiores, porque muy probablemente ese paciente tenga una enfermedad arterial periférica. ¿Esta es una enfermedad que afecta más a hombres o a mujeres? ¿Es indistinto? Mire, en la literatura es indistinto, se lee que es indistinto, afecta tanto a hombres como a mujeres, pero que sí tiene como predisposición a medida que avanza la edad. Pues por supuesto vamos a ver estos abuelos, nuestras personas de edad avanzada con arteriopatías periféricas, con esos dolores en los miembros, con isquemia, cuando hablamos ya de lo que es la complicación de la enfermedad que definitivamente termina en amputación y es algo que debemos evitar. Claro, sí. Es muy importante esto que mencionamos acerca de las comorbilidades, las otras enfermedades que pueden hacer que esta enfermedad arterial periférica aparezca, se complique. Bueno, aquel paciente que tiene problemas desde el punto de vista de la hipertensión, desde el punto de vista de la diabetes y que lamentablemente está mal controlado, y nosotros lo sabemos como endocrinólogos, siempre que el paciente tenga glicemias elevadas por el no cumplimiento del tratamiento o por una dieta no adecuada, pues eso va a condicionar al daño arterial y va a llevar a que, digamos, la complicación sea tan importante que lamentablemente lo vemos, algunos pacientes terminan en amputación. Y a veces nosotros nos dejamos llevar es por el dolor en los miembros inferiores, pero tenemos que hacer conciencia que la enfermedad arterial periférica no está solamente en nuestras piernas, sino en nuestro corazón, nuestro cerebro y riñones. Entonces, muy probablemente dentro de los 10 próximos años, un paciente que se le diagnostique esta enfermedad, pues va a, lamentándolo mucho, a padecer de un infarto, una ACV o insuficiencia renal, que son complicaciones realmente muy fuertes para nuestros pacientes. Así es que ahora, digamos, vamos a avanzar a lo largo del programa y vamos a hablar acerca de cómo se diagnostica esta enfermedad y de cuáles son los tratamientos que digamos, esta enfermedad pudiera tener. Así es que vamos entonces a unos pequeños cortes comerciales y a través de nuestras redes, no olviden, allí lo van a ver en pantalla, pueden también llamar a nuestros números de teléfono y plantear sus preguntas y sus dudas con el doctor Cristian Pino, que hoy... Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Conversando con Paula. Lo que mencionabas, Cristian, en la primera parte, sobre todos esos factores de riesgo que puede tener un paciente, y lo que llama la atención es que todos casi son silentes. La diabetes, la hipertensión arterial y la enfermedad arterial obstructiva periférica también sigue siendo silente. De hecho, casi el 50% anda por ahí muy tranquilo y no presenta ningún síntoma. ¿Cuáles son esos síntomas que los pacientes refieren que, oye, tengo una enfermedad vascular? Porque los pacientes llegan al consultorio así, los diabéticos a nuestra consulta llegan, doctor, es que yo tengo un problema vascular. ¿Qué síntomas puede tener un paciente con esos problemas? Sí, bueno, esa es una pregunta muy importante porque a veces cuando englobamos ¿qué síntomas vasculares? Tenemos que recordar que tenemos arterias y venas y los síntomas son muy específicos y se permite, haciendo un buen examen físico, determinar si es venoso o arterial. En este caso, que es el punto arterial que nos vamos a afincar en esto, el síntoma principal es el dolor. Es un dolor que el paciente va a describir, que va a aparecer a medida que camina. Generalmente son esos pacientes que nos dicen, doctor, estoy caminando por la calle y a unos metros siento un dolor, una punzada muy grande a nivel de la pantorrilla. Y eso se explica fisiopatológicamente porque el paciente camina, necesita que le llegue oxígeno a esa pierna, pero como las arterias están obstruidas, hay dolor. Esos son microinfartos a nivel del músculo. Por supuesto, el paciente se detiene. Como se detiene, el músculo deja de funcionar, se oxigena y el dolor pasa. Esta enfermedad también es conocida como la enfermedad del escaparate. Y ustedes dirán, ¿pero por qué el escaparate? Bueno, porque la gente de antes disimulaba el dolor parándose, observando los escaparates de las calles, de los maniquís, las vitrinas, y la gente disimulaba su dolor porque no le gustaba que la gente supiera que tenía ese dolor en las piernas. Y de esa manera pues quedó como la enfermedad de los escaparates o de las vitrinas. Pero es eso, se llama enfermedad o dolor intermitente a nivel de las piernas. Tú mencionabas que hay diferencias entre un proceso venoso y un proceso arterial. ¿Cómo podemos diferenciar eso?
Sí, mire, cuando nosotros sospechamos de algo arterial, inmediatamente estamos viendo signos y síntomas de isquemia, es decir, de falta de sangre a esos miembros. Por supuesto, en principal, de primero tenemos el dolor, pero también tenemos miembros fríos. Y los pacientes se quejan de eso: doctor, tengo mis piernas frías, por supuesto se tornan azuladas o cianóticas por falta de sangre. Y hay un detalle muy importante, que es que el vello de las piernas empieza a caerse. Y ustedes van a ver que son unas piernas que no tienen vello, y ustedes, en los hombres se ve muchísimo, que somos generalmente velludos y de repente de cierta edad para acá el pelo empieza a caerse. ¿Y a qué se debe esto? A que le falta sangre al folículo piloso, muere, y eso ya para nosotros es importante, porque si muere el folículo piloso, imagínense ustedes cómo está la irrigación a nivel de músculos y nervios y tendones. Entonces eso nos dice a nosotros muchísimo el punto de vista de sintomatología. Exactamente. Ahora, ¿cuándo un paciente debe acudir al médico pensando o sospechando realmente que tiene un problema vascular arterial? Yo, como le digo a todos mis pacientes, a partir de los 40 años todos tenemos que cuidarnos para tratar de vivir otros 40 años sanos, o por lo menos hasta que Dios quiera, pero sanos, ser funcionales. Generalmente, si usted tiene 40 años y tiene comorbilidades asociadas, es decir, otras enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, usted debe acudir a un cirujano vascular, médico internista, que lo guíe en esto, porque debemos descartar esta enfermedad. ¿Cómo se descarta esta enfermedad? A través de un examen, un ecodoppler, ultrasonido Doppler, que es el gold estándar, es decir, es la prueba más importante para hacer este diagnóstico. Es una prueba fácil, se puede repetir, no es dolorosa, no es invasiva, y nos da un detalle exacto de cómo están las paredes de sus arterias. Cuando tú hablas de ecodoppler, ¿es el eco normal que se hace en el consultorio, por ejemplo, de ultrasonido, o tiene algo particular ese ecodoppler? Es un ultrasonido especializado. ¿Por qué? Porque vamos a ver el flujo, vamos a medir cómo está el flujo en todo el torrente sanguíneo, en las arterias, empezando desde la arteria femoral común, que es la arteria principal de la pierna, hasta la más delgadita a nivel de la tibial posterior, y nos permite determinar qué trayectos están obstruidos y qué no, porque depende de esto es que vamos a establecer el tratamiento. Cuando mencionabas que estar asociado con otras enfermedades, a mí se me ocurre, en el hombre la disfunción eréctil pudiera estar asociada con esa insuficiencia arterial. He tenido pacientes que bueno, nosotros casi no consultamos por la disfunción eréctil, porque nos da pena, porque nos atemoriza, pero esa es la principal sintomatología en los hombres. ¿Por qué? Porque no le llega sangre. Recuerden ustedes que los cuerpos cavernosos del pene tienen vasos sanguíneos que se nutren de sangre, y con excitación es lo que produce la erección. Cuando en el hombre esto no ocurre, ya debemos pensar que esas placas de aterosclerosis, ese calcio, ese colesterol, está obstruyendo las arterias penianas. Ahora, importante es que teniendo un diagnóstico existen posibilidades de tratamiento. Sí. ¿Cuáles serían esos tratamientos? Sí, mire, lo primero y el principal mensaje que tiene que llevarse nuestra población, porque esto es educativo, es que debemos cambiar estilo de vida. Es lo más barato. O sea, no vayan a mi consultorio esperando que yo les mande un medicamento de $80 que lo tienen que tomar todos los meses hasta que se mueran. Pudiendo ustedes cambiar su estilo de vida, que les sale económico, que es barato, y cambiar estilo de vida es coma sano y haga deporte. Hay un dicho dentro de la cirugía vascular que es: deje de fumar y camine. Y coma sano. Son tres cosas simples: deje de fumar, coma sano y camine, porque el cuerpo humano siente la necesidad de crear vasos sanguíneos hacia los miembros inferiores es a través de la caminata. La gente tiene que entender que esta enfermedad pues requiere de tratamientos especializados, que en este caso la persona indicada hará esa indicación del medicamento específico de acuerdo al estadiaje de la enfermedad. Pero sobre esto podemos entonces seguir conversando en el próximo set. Recuerden, tenemos los números de teléfono, allí lo ven en pantalla, pueden participar con sus preguntas y entonces al regreso Cristian va a tener la oportunidad de contestar esas dudas. Continuamos en Conversando con Paula, hoy con nuestro invitado especial, el doctor Cristian Pino, especialista en cirugía general y en cirugía vascular. Precisamente en la parte anterior hablábamos acerca del tratamiento de esta enfermedad arterial obstructiva periférica y bueno, habíamos quedado en conversar sobre esas alternativas que tiene el paciente con respecto a la terapia. Sí, bueno, actualmente hay una terapia que no es nueva. Esto es de 1960, pero actualmente en Venezuela está tomando, como quien dice,
como quien dice, una especie de alternativa o complementariedad del tratamiento, que es la terapia de quelación o terapia de rehabilitación vascular, ¿no? Que consiste en una serie de medicamentos que van al torrente sanguíneo y tratan de limpiar las arterias de todo este calcio acumulado. Por supuesto, como todos los medicamentos, no es que solamente van a actuar en los miembros inferiores, actúan en corazón, cerebro y riñón. Entonces es una alternativa económica, porque cuánto no cuesta un stent coronario, cuánto no cuesta una angioplastía de miembros inferiores, a esto que son una serie de sueros que se colocan por vía endovenosa. Con estos medicamentos, son aproximadamente 17 sesiones que se hacen en un consultorio con tranquilidad, el paciente va, se acuesta, se coloca su tratamiento y esto va a limpiar todas las arterias. Por supuesto, me llegan los pacientes cuando ya tienen esos deditos negros, necróticos, que quieren que yo limpie esas arterias y allí no se puede hacer nada. Esto es una medicina preventiva que se debe aplicar a partir de los 40 años si usted es diabética, si usted es diabética, hipertensa y sufre de toda esta sintomatología, pues usted puede acudir al consultorio y con mucho gusto pues se atiende. Sí, bastante importante es definitivamente acudir a tiempo. Y están tan enganchados los televidentes que tenemos en este momento al aire algunas preguntas sobre dudas que tiene el público. Vamos a escuchar la primera. Buenos días, doctor Cristian. Felicitaciones por su programa. Mi nombre es Francisco Méndez. Yo quería hacerle una pregunta. Si el dolor en la batata puede ser enfermedad arterial periférica. Bueno, sí, por supuesto que ese dolor que el televidente describe a nivel de las batatas o de los gemelos, que es la masa muscular de la pierna, está muy relacionado con la enfermedad aterosclerótica. ¿Por qué? Porque ya esos vasos sanguíneos que irrigan esta región están obstruidos y cada vez que el paciente camina o hace algún ejercicio con sus piernas duele porque le está faltando sangre rica en oxígeno y es la manera como el cuerpo nos está avisando, epa, algo está sucediendo en sus miembros inferiores, tiene que hacerse ver para que eso no llegue a consecuencias mayores. Una segunda, recuerden, nos pueden contactar por nuestras redes sociales y a través de nuestros teléfonos de contacto que aparecen allí en pantalla. Y damos pase a una segunda llamada telefónica que tenemos al aire. Buenas, doctor. Soy Emiliano. Y me duelen mucho las piernas y solo calma el dolor al bajarlas de la cama. ¿Es normal esto? Por supuesto que no es normal, ¿no? El cuerpo sabiamente está diciéndonos que algo está pasando. Generalmente nos lo describen mucho los pacientes al interrogatorio, que están acostados y de noche duelen muchísimo las piernas. ¿Por qué? Porque está en posición horizontal. Cuando la persona baja ese miembro o deja caer ese miembro en la cama, pues el dolor va a mejorar. ¿Por qué? Porque por gravedad, simplemente por gravedad, va a llegar más sangre a ese miembro. De por sí nosotros le decimos a nuestros pacientes que duerman con la piernita colgando, de manera tal de que por gravedad llegue sangre a ese pie y no duela tanto, ¿ok? Pero sí está relacionado. Cristian, una duda que tengo en relación a eso que mencionabas de la terapia alternativa. Hay pacientes que mencionan la cámara hiperbárica, la ozonoterapia. ¿Es efectivo eso también para las enfermedades arterial obstructivas? Actualmente ya el término alternativo está cambiando a complementario porque la medicina está evolucionando y nos está demostrando de que todas estas técnicas ya no son alternativas o son cosas ajenas a la medicina como la conocemos nosotros, sino que complementan todos nuestros tratamientos, ¿ok? La ozonoterapia es excelente y la cámara hiperbárica también, porque lo que está haciendo es resolviendo el problema de isquemia, es decir, está haciendo que llegue oxígeno a áreas donde no llega y por supuesto que el paciente mejora muchísimo. Vale, tenemos al aire una tercera pregunta. Buenos días, doctor. Soy María. Quisiera saber si la alimentación está relacionada con esa enfermedad y qué podría comer. Bueno, yo pienso que sí, dejar el cigarrillo es un tema muy difícil, ¿ok? Necesita apoyo. Eso es tal cual como el alcohol, es algo de adicción. Estamos hablando de que no es un problema que el paciente va a poder resolver solo, que necesita un núcleo familiar que lo apoye y que necesita ayuda, incluso de un psiquiatra. Y por supuesto de su cirujano vascular, su médico internista, su endocrinólogo, o sea, es un equipo multidisciplinario. Pero si ustedes quieren un consejo el día de hoy es dejen el cigarrillo. Si se pudiera eliminar el cigarrillo o disminuir el cigarrillo, pues toda la sintomatología no es que va a desaparecer, pero sí le puedo decir que no va a fallecer por una causa de origen cardiovascular. Usted tiene que mejorar su salud y evitar el cigarrillo. Eso es un mensaje muy, muy importante. Muchísimas gracias, Cristian, por estar con nosotros en este programa. De verdad, un placer tener al fundador de Paula como invitado especial en este programa.
Gracias a todos ustedes por estar con nosotros. Y ya saben, eso importantísimo, cambiar el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio son elementos fundamentales para evitar todas estas enfermedades crónicas, vasculares y además metabólicas. ¿Tienes algún comentario, Juaida? Recuerden que cada miércoles a las 10:30 estaremos aquí en Conversando con Paula y tenemos una buena noticia para los televidentes. ¿Cuál es el próximo tema? Sí, señor. El próximo tema va a estar invitada la doctora Lilia Euskatiguis, internista endocrinólogo, profesora titular de la Universidad de los Andes, quien nos va a hablar un poco sobre osteoporosis. Muchísimas gracias, Cristian. Si tienes algún comentario final. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, en verdad que los felicito. Es un espacio digno para llevar información tan importante a nuestra gente. Yo pienso que entre más se informe, más se eduque, pues vamos a evitar muchísimas consecuencias de todas estas enfermedades. Siempre a sus órdenes, cuando quieran, pues volvemos por acá. Recuerden, Conversando con Paula, aquí los esperamos. Televisora Andina de Mérida presentó Conversando con Paula.